Dios te puso aquí porque ahí es donde está tu llamado. Y no puedes estar en ningún otro lugar. Así que nunca temas a lo que pase en el mundo. Y no temas a los pronósticos. Y no temas a la mayoría. Dios te ha dado el honor de estar en la minoría. ¿Quién fue el primer autor en escribir sobre la profecía del fin de los tiempos? Moisés. Moisés. Está desde el principio en la Torá. Moisés, Deuteronomio 4:30 dice esto. Cuando estés angustiado hablando de Israel y todas estas cosas te hayan sobrevenido en los últimos días, volverás al Señor tu Dios. Desde allá atrás en Deuteronomio. Probablemente no sabías que estaba ahí. Él habla del fin de los tiempos. Habla de la angustia sobre Israel. Para los que están marcando eso, es Deuteronomio 4:30. Y dice que en aquel día volverás al Señor. Eso ya está desde hace mucho tiempo. Revela de nuevo que es consistente. Será un tiempo de tribulación para Israel, angustia sobre Israel. Pero ahora también dice en Deuteronomio, el Señor los dispersará entre los pueblos. Quedarán pocos en número entre las naciones a donde el Señor los conduzca. El pueblo judío, será dispersado hasta los confines de la tierra. Pero luego dice, buscarás al Señor. En los últimos días, el pueblo judío habrá problemas sobre Israel. Pero en los últimos días, buscarán al Señor. O se volverán al Señor. Esto es tan consistente en toda la Biblia. Lo que dijo el Mesías, no me volverán a ver hasta que se vuelvan a mí. En Deuteronomio 29, Moisés habla de nuevo de una calamidad que vendrá sobre el pueblo judío. Y sin embargo dice aquí, buscarás al Señor. En Jeremías, en los 30 de Jeremías, en el capítulo 30, habla del juicio y la angustia que vendrán sobre el pueblo judío. En los últimos dice, en los últimos días lo entenderás. ¿Lo entenderás? Lo considerarás. Y luego dice que Dios te traerá de vuelta a la tierra. En los últimos días, Israel estará de vuelta en el mundo. Bueno, ese es también otro tema de la Biblia. En los últimos días, Dios va a reunir a Israel de nuevo. Bueno, vamos a ver cómo le fue con eso. Y reconstruirán su tierra. Todo eso es sobre los últimos días en la Biblia. Y luego dice, en Oseas dice esto. Los hijos de Israel habitarán por muchos días. Ahora, cuando la Biblia dice muchos días, ya saben de qué está hablando. Significa eras. Muchos días sin rey ni príncipes, sin sacrificio ni columna sagrada, sin efod ni ídolos domésticos, sin ídolos, sin rey, sin sacerdocio, sin trono, pero estarán sin nada. Pero después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios. Y buscarán a David su rey. Y vendrán temblando al Señor y a su bondad en los últimos días. Miren qué consistente es la Biblia. Desde Moisés aquí hasta Oseas. Últimos días. Los hijos de Israel en los últimos días. El pueblo judío se volverá a Dios y a su rey. ¿Y quién es? ¿Quién es su rey? Está claro quién es su rey. Esto no es interpretación. Cuando dice David su rey, David está muerto. No se trata de David. Se trata de aquel que es llamado David, que es el hijo de David, que es el Mesías. Así que el pueblo judío, según la Biblia, en los últimos días volverá al Señor, temblando y volverá al Mesías. Interesante, porque para volver a alguien tuviste que dejar a alguien. Así que tiene que ser alguien que conocían. Jesús, Yeshua, lo conocían, se vuelven. Los últimos días, según la Biblia, mensaje consistente aquí, es que el pueblo judío volverá al Señor, estarán alejados del Señor, volverán al Señor. Ahora vayamos a, ¿qué dice el Nuevo Testamento sobre los últimos días? Segunda de Pedro 3, versículo 3 dice, sepan esto primero que nada. En los últimos días vendrán burladores, escarnecedores, que vendrán con sus burlas, siguiendo sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que los padres durmieron, todo continúa como era desde el principio, diciendo que en los tiempos del fin habrá maldad. Los hombres serán burladores, cínicos, dice en 2 de Timoteo 3, los tiempos del fin serán tiempos peligrosos. Tiempos de peligro coinciden con lo que hay en las escrituras hebreas, tiempos de maldad, tiempos de calamidad. Y luego dice en 2 de Timoteo, dice esto, escuchen, porque los hombres serán amantes de sí mismos, amantes del dinero, vanagloriosos, soberbios,
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto, implacables, calumniadores, sin dominio propio, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amantes de los placeres más que amantes de Dios. Vaya, no querría vivir en ese tiempo, ¿eh? Ahora vamos a entrar en eso en un momento. Vean cómo esto coincide, pero de nuevo, tiempos malos. De nuevo, eso también es otra parte de ello. La gente será pecadora materialista. Y luego dice lo que dice en el libro de Hechos. En el día de Pentecostés, Pedro cita al profeta Joel. Y dice, en los últimos días, lo mismo, últimos días, Aharit Hayamim, Dios dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Incluso entre los siervos, hombres y mujeres, derramaré en aquellos días mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, humo. El sol se oscurecerá, la luna en sangre. Pero antes de que el gran y glorioso día del Señor llegue, y todo aquel que invoque su nombre será salvo. ¿Cuándo? En los últimos días. En esos últimos días. Así que tenemos el derramamiento del Espíritu Santo entrando en escena. Pero también de nuevo la angustia y todas esas cosas. Así que está citando el libro de Joel. Y en el libro de Joel también se habla del arrepentimiento. Describe a Israel arrepintiéndose y volviendo al Señor. Así que está todo esto, es como un rompecabezas que armas. Todo es consistente, pero cada uno añade un poco más. ¿Qué más dicen las Escrituras sobre los últimos días? Habrá una gran apostasía, escribe Pablo. El anticristo no será revelado, el hombre de pecado, hasta que haya una gran apostasía. Una gran, o en la palabra que usamos a menudo, apostasía. Así que fíjense, una gran apostasía. Así que fíjense en lo que están viendo. No ven solo lo malo, también ven lo bueno. En los últimos tiempos no es solo el problema, la tribulación. Es también el regreso al Señor. Y es también el Espíritu derramándose. Es gente alejándose, pero el Espíritu derramándose. Lo mismo, dos cosas sucediendo a la vez. Polarización, lo bueno y lo malo. Y fíjense en lo consistente que es. ¿Qué más dice? Lees la Biblia e incluso lees en Apocalipsis o lees lo que dijo el Mesías. No volveré hasta que el pueblo judío diga bendito sea Él. Y recombinamos eso con Zacarías 12. En los últimos días, todas las naciones vendrán contra Israel, Jerusalén. Y miren Apocalipsis, Armagedón, naciones viniendo, todo es consistente. El pueblo judío volverá al mundo, según la Biblia. Serán el centro de la controversia. Las naciones del mundo estarán contra Israel. También habla de una civilización mundial única, un estado global mundial único. Y el surgimiento de aquel a quien la Biblia llama la bestia o el anticristo. Al mismo tiempo, el evangelio será difundido a cada nación. Dice también que los gentiles se asirán de un judío y dirán, ven, vayamos contigo. Eso también de alguna manera entra en el reino. La angustia de Jacob, el tiempo de tribulación, la angustia de Jacob. De nuevo, eso es totalmente consistente desde la Torá. Así que acabamos de ver algunas de las piezas del rompecabezas que la Biblia da desde el principio sobre los últimos días. Armémoslo y veamos cómo coincide con lo que está sucediendo ahora. Uno dice que para que todo esto suceda, el pueblo judío tiene que sobrevivir. Moisés lo dijo hace más de 3,000 años. Y la mayoría de los pueblos que rodeaban a Moisés, hititas, amorreos, jebuseos, todos ellos ya no están aquí. Así que no había garantía de que el pueblo judío seguiría existiendo. 3,500 años después. Todos estos otros pueblos se han ido para que esto sucediera y la palabra de Dios fuera cierta. El pueblo judío debía sobrevivir. Y no es solo eso, es contra todo pronóstico, porque todos estos otros pueblos, miren el mapa, ya no están. Incluso Egipto no es el mismo que solía ser. No es la misma gente, básicamente. En resumen, simplemente se han ido, pero el pueblo judío sigue vivo. Mientras los demás desaparecieron los babilonios, prácticamente ya no ves a Babilonia ni a Asiria, prácticamente se han ido.
Pero el pueblo judío, según esto, debe sobrevivir para entrar en los últimos tiempos. Y además de eso, no es solo que fueran un pueblo que no debió sobrevivir, sino que además eran el pueblo más odiado, el más aplastado, el más indefenso. 2000 años sin ejército, sin nada, sin policía, sin rey. Están en todas partes del mundo, fuera de su propia tierra, odiados y destruidos, destruidos, con todo el infierno en su contra. Y sin embargo, sobreviven porque Dios es veraz. Y Dios lo dijo. El pueblo judío ha sobrevivido y ellos son fundamentales. Si no sobrevivieran, no habría últimos días. Si no sobrevivieran, la palabra de Dios no sería cierta, pero Dios dijo, mientras el sol esté en el cielo, parafraseando, mientras todas las estrellas y todo esté allí, ustedes no irán a ninguna parte. Hola, quiero animarlos a apoyar este canal y al ministerio haciendo clic en suscribirse. Esto nos ayudará a llegar a más personas y a difundir la palabra de Dios aún más. Solo pulsen el botón de suscribirse. Ahora volvamos al mensaje. Así que tienen toda la locura y sin embargo los propósitos de Dios ocurren al mismo tiempo. Pasan todas estas cosas y aún así Dios sigue haciendo lo suyo. Hubo todo tipo de locuras, obviamente tuvimos el infierno en la Segunda Guerra Mundial, pero Dios restauró a Israel a pesar de todo. Dice en Daniel 12, al comenzar, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo será libertado, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Polarización, lo malo y lo bueno juntos. Saben, mucha gente, muchas iglesias, la mayoría de las personas en el mundo aceptan lo que sea que esté pasando. Se adaptan a la época, a lo que esté de moda, a lo que sea que sea, simplemente lo aceptan. Así es la mayoría de la gente. La mayoría, si están en un país comunista, dicen, bueno, si ellos mandan, somos comunistas, nazis, lo que sea. Solo unos pocos se mantienen sin importar lo que pase a su alrededor. La mayoría sigue a la oscuridad, la gran mayoría. Incluso los llamados líderes de la iglesia, muchos de ellos, muchos de ellos, salen de repente descubriendo que Dios cambió toda su palabra. Y ahora realizarán bodas homosexuales y celebrarán. ¿En serio? Hacen lo que los liberales ni soñaban hacer hace apenas unos años. No tienen nada que ver con estar del lado de Dios para nada. Pero está tan oscuro así que cuando oscurece, tenemos que ir por el otro camino. Cuanto más oscurece, más tenemos que ir por el otro camino. Si el mundo va al sur, nosotros debemos ir al norte. Si la cultura va al oeste, nosotros vamos al este. En tiempos de apostasía, no puedes ir con el mundo. Si la cultura se oscurece, nosotros debemos brillar más. Eso implica una separación, una polarización, separación del mal, no de las personas. Tenemos que acercarnos a la gente, tenemos que amar a las personas, tenemos que acercarnos al mundo. Pero los últimos días, leemos desde el principio, o de hecho leemos más adelante, son días de purga, de purificación. Así que debemos ser personas que si el mundo es menos puro, nosotros debemos ser más puros. No puedes solo intentar quedarte donde estás y decir, voy a intentar detener este maremoto. Tienes que estar moviéndote en la otra dirección. Si el mundo se vuelve más impuro, no debo solo intentar quedarme donde estoy. Debo volverme más puro. Si se vuelve más carnal, yo debo volverme más espiritual. Si son días de apostasía, ¿qué es lo opuesto a la apostasía? Aferrarse. Debo aferrarme con más fuerza a la palabra ahora. ¿Debo mantenerme más fuerte con Dios? Mi compromiso tiene que ser más fuerte con Él. Si son los días en que nada es sagrado, todos se burlan. Debo vivir más en lo sagrado de Dios y en reverencia. Si es más materialista, tengo que tener una mentalidad más espiritual. Y debo estar más en la presencia de Dios, más en oración, más en su presencia, como Elías. Eso fue lo que hizo Elías cuando todo se volvía loco y había apostasía a su alrededor. Él se sumergió más en la presencia de Dios. El amor de muchos se enfriará, dice la Biblia sobre los últimos días. Eso significa que nuestro amor tiene que fortalecerse. Si la gente busca más el placer, yo debo buscar más la rectitud, y no el placer, la rectitud. Y Dios me dará el gozo y el placer. En los últimos días, ¿qué es lo que dice?
Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Eso no significa todos, de todas las naciones. Eso significa que debemos estar más abiertos y vivir por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es Dios quien es más poderoso que cualquier cosa que pase a nuestro alrededor. Debemos ser más perspicaces y estar cimentados, pero debemos ser más empoderados por el Espíritu de Dios. En los últimos tiempos, si la civilización se vuelve más antinatural, debemos volvernos más naturales en este sentido. Es decir, que tenemos que defender la creación. Tenemos que defender la hombría, la feminidad, la infancia, la paternidad, la maternidad, el matrimonio. No solo eso, si las cosas se vuelven más antinaturales, debemos ser más sobrenaturales. Esa es la respuesta, por el poder de Dios. Somos de Laharit Hayamim. Díganlo una vez más, Aharit Hayamim. Los últimos días, eso no es algo que temer. Es algo por lo cual ser bendecidos. Es como si estuvieras en una película, y la película es emocionante. No es una película aburrida, es emocionante. Y alguien dijo, ya saben, si tuvieras que estar en una película, ¿cuál es la parte más emocionante? El final. ¿Cierto? Siempre es el final. ¿Cuál es la parte más emocionante? Los últimos 15 minutos. Bueno, son bendecidos por vivir en los últimos 15 minutos. No le teman. Saben, pueden tener la tentación de decir, desearía no tener que lidiar con todo esto. Sería lindo estar en una era cristiana y no tener que escuchar toda esta persecución, burlas y cosas por el estilo. Sí, pero entonces no tendrías opción de resistir. No podrías defender a Dios como puedes hacerlo ahora. No tendrías la oportunidad de bendecir a Dios diciendo, ¿sabes qué? Dios, estaré contigo sin importar lo que digan. Dios no tenía que ponerte en los últimos días. Pero lo hizo. Pudo haberte puesto en la Edad Media. ¿Qué te parecería eso? Pero te puso en los últimos días. Si no fueras llamado, no te habría puesto aquí. No habrías nacido. Es como cuando les dijiste a tus padres, yo no pedí nacer. Bueno, si no fueras llamado, no habrías nacido aquí. Dios te puso aquí porque ahí es donde está tu llamado. Y no podrías estar en ningún otro lugar. Así que nunca temas a lo que pasa en el mundo. Y no temas a las probabilidades. Y no temas a la mayoría. Dios te ha dado el honor de estar en la minoría. Eso es un honor. ¿Saben? Leemos sobre eso. Nos gusta leer sobre Jeremías, Isaías, Ezequiel, Elías, los profetas y los apóstoles. Nos gusta. Todos son minoría, pero quisiéramos ser la mayoría, ¿no? ¿Quieren esto? Lo tienen. Tienen la gloria aquí. Todo estaba ahí. Nunca teman, porque esto muestra que todo estaba ahí desde el principio. Dios lo dijo. Dios dijo que Israel volvería antes de que pasara, antes de que existieran las Naciones Unidas para juzgarlo. Él dijo que iba a estar allí, Israel y Jerusalén. Dios lo dijo. Todo está en su palabra. Así que todo está bajo control y sus propósitos no se detienen en los últimos días. Se aceleran. Nada detiene los propósitos de Dios. Si nosotros no lo hacemos. ¿Por qué hay tanta maldad en los últimos días? Porque el enemigo sabe lo que viene. Él sabe que cuando lleguen estará acabado. Se acabó. Está derrotado. Juego terminado. Igual contigo. El enemigo intenta estorbarte, intimidarte, desanimarte, hacerte entrar en pánico, hacerte creer que vas a perder. ¿Por qué? Porque él lo sabe, tienes el poder para ganar. Piénsalo. Si no tuvieras el poder para ganar, ¿por qué se molestaría contigo? Porque él sabe lo que significará si te levantas con el poder que Dios te dio. Cuando peleas la buena batalla, ganas la buena batalla. Y cuando ganas, es cuando entras en lo que Dios tiene para ti, que es tan grande, que enloquece al enemigo. ¿No es una mala señal? Cuando el enemigo lo hace, es una buena señal. Les he pedido que oren. Cada vez que saco un libro, todo se vuelve una locura. Y oren. Pero no teman, Dios tiene cosas buenas. Saben, cuando la gente mira los últimos días, suelen pensar en, es esto, es oscuridad, es peligro, tribulación, hambre, todo eso, sí. Pero los últimos días no se tratan de los últimos días. Los últimos días se tratan de Dios. De igual forma, saben, lidian con problemas y tribulación en su propia vida y se enredan en eso. No se trata de eso. Se trata de cuál es el propósito de Dios. ¿Qué es lo que tiene? Ya sea un buen o mal momento. Eso no detiene el propósito de Dios. No hay más propósito de Dios cuando todo va bien que cuando es difícil. Dios tiene el mismo propósito, desarrollándose en tu vida cuando es difícil. Así que nada detendrá el propósito que Dios tiene para tu vida o tu llamado si no dejas que te detenga. No te enfoques en eso. Dios siempre prevalece. Su voluntad siempre prevalece al final. Y tú prevaleces mientras caminas con Dios y te enfocas en Dios.
Sin importar lo que pase en el mundo, Dios nunca ha terminado. Dios nunca está del lado perdedor. Tampoco tú si caminas en Dios. De hecho, que puedas estar con Dios en un momento como este, cuando puedes estar con un remanente, eso es un gran honor. El hecho de que puedas estar con un rey antes de que tome su trono en la tierra, eso es un honor. ¿Saben qué hace un rey? Un rey siempre recompensa a quienes estuvieron con él en los malos tiempos. Si defiendes al Mesías cuando es una era cristiana, eso no te da mucho. Pero estar con él cuando es anticristiano, eso lo es todo. Eso es la Biblia. Dios te llamó, por lo tanto Dios te ungirá. Lo que sea que debas hacer, Dios te dará la unción para hacer lo que debas hacer en tu vida. Si está oscuro, ¿y qué? ¿Qué vela se queja porque está oscuro afuera? Está demasiado ocupada brillando. Si no estuviera oscuro afuera, la vela estaría desempleada. ¿Entienden? Si son la luz del mundo, ¿por qué se quejan de las cosas oscuras cuando ustedes son la luz del mundo? ¿Preferirían estar desempleados? Si estamos en una lucha, está bien, porque somos llamados a ser victoriosos en cada lucha. ¿Vamos a temer a la lucha? No, acepten la lucha. Acepten su lucha. Eso confundirá al enemigo. En lugar de deprimirse, enojarse, tener miedo, angustiarse, acéptenlo. Oye, tengo que luchar con Dios. Tengo el poder de Dios. Eso confundirá al enemigo. Tal como ya saben, David corriendo hacia Goliat. Habrá una lucha de todos modos. Más vale que se metan en ella. Saben, muchos de ustedes realmente querían vivir en tiempos bíblicos. Deseaban poder. Felicidades, están en tiempos bíblicos. ¿Qué honor tienen? Tienen el poder. ¿Qué les dice todo esto? Todo está ahí desde el principio. Les dice que Dios es real. Su Dios es verdadero. Su Dios es fiel. Y su palabra es buena. Y su espíritu es poderoso. Y no importa. Todo el infierno no importa. No importa lo que esté en su contra. No importan cuáles sean sus problemas. No importa cuál sea su debilidad. Ni el mundo, la carne, el diablo. No importa. Nada vencerá al que permanece en Dios. Ustedes que son justos cumplan la profecía. Quieren ustedes que son llamados por Dios, que lo son, permanezcan con Dios en el último día. Sean justos, vivan lo que es recto ante Dios, solo háganlo. Lleven a muchos a la justicia y brillarán como las estrellas del cielo. Hola, soy Jonathan Cahn y espero que el video haya sido de bendición. Asegúrate de oprimir el botón de suscribir y activa la campanita para que se te notifique cada vez que se publique un nuevo video. Puedes compartir tus reacciones en los comentarios y cómo te ha bendecido. Y comparte este video con tus amigos. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.